Luego de escuchar el testimonio de la especialista Xochitl Ayón Güemes, es oportuno reanudar la conversación en nuestro set de entrevistas con el doctor en ciencia biológica, ornitólogo e investigador del Instituto de Ecología y Sistemática, además de ser presidente del Consejo Científico, Irán González Alonso. Les reiteramos los buenos días a usted, profesor. Buenos días. Profesor, es justo nos argumente a esta hora la significación e importancia del cuidado que todos debemos tener con las aves, no solo las migratorias. ¿Cómo lograr entonces concientizar a todos en favor de su bienestar y sobre todo resaltar que no tenemos el derecho ni de cazarlas ni de mantenerlas en cautiverio o hacerles daño? Bueno, como explicaba Xochitl, realmente en estos momentos en el mundo hay un problema serio con digamos, la protección de las aves, y donde se está utilizando mucho la captura para comercio ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, algunas personas aquí tienen el criterio de que las aves migratorias no son cubanas porque no crían en Cuba, pero si se pasan de 6 a 8 meses en Cuba y realizan las mismas funciones que realizan las que crían en Cuba, entonces son tan cubanas como ellas, porque nos ayudan a mantener el equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas. Por otra parte, cuando ustedes están capturando todas esas aves, están eliminando fondos genéticos de las poblaciones y no se transmiten a las nuevas generaciones. Se están eliminando muchos individuos que son capaces de dejar descendencia importante para que cumplan esas funciones. Y para que se tenga una idea de lo que está pasando en Cuba, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación en el año 2021, donde entre septiembre y noviembre de ese año se capturaron aves en 98 localidades de Cuba. No hay grupo animal que resista esa depredación. Muchos compañeros nuestros, guardabosques, observadores de aves, técnicos, especialistas, profesionales, nos dieron toda esa información. Y realmente es preocupante la situación que hay, porque se están eliminando estos animales que le brindan un servicio ecosistémico a nuestra naturaleza e incluso a los cultivos. Para que tengan una idea también, por ejemplo, aves como que no son migratorias, como la cotorra y el catey, tumban las palmas para capturar los pichones. ¿Qué pasa con esto? Que se elimina no solamente pichones que mueren, sino que además de eso tumban las palmas, que es el futuro sitio de nidificación de otra pareja el próximo año. Por lo tanto, estamos afectando doblemente a la naturaleza. Muchas aves mueren de hacinamiento, porque las colocan en jaulas, ahí ellas incluso luchan entre ellas y en el traslado, etcétera, mueren. Y hay que advertir a la población y explicarle que todas las aves silvestres, incluyendo las migratorias, están protegidas por la ley. Desde nuestra Constitución de la República, el Código Penal y la Ley de Medio Ambiente. Por lo tanto, todas esas capturas son ilegales. Y le pedimos al pueblo que coopere en este sentido, porque se está cometiendo un crimen realmente con lo que está pasando con las aves en estos momentos en Cuba. En nuestro primer tiempo de diálogo lo concluimos con un audiovisual que mostró algunas de las aves migratorias que transitan por Cuba. Sería bueno entonces profundizar en este sentido, considerando que a veces pensamos que algunas de estas aves son autóctonas de Cuba y en cambio solo están de paso como es propio de su especie, pero usted decía que son tan cubanas como las cubanas, o sea, como las aves autóctonas de nuestro país. ¿Qué pasa con esto? Que las especies, por ejemplo, muchas especies, cuando empieza la migración, se preparan para poder comenzar la migración. De hecho, se alimentan fuertemente para poder trasladarse. Acumulan grasa incluso. ¿Y qué pasa con esto? Que muchas aves utilizan a Cuba o el archipiélago cubano e incluso el Caribe como escala para continuar su viaje hacia Centro y Suramérica. Y algunas permanecen de 6 a 8 meses. Y muchas personas piensan de que que son autóctonas, que viven normalmente en Cuba, y no es así. Algunas pasan unos días, otras permanecen más tiempo. Pero todas son importantes por la razón que explicaba anteriormente.
Ya conocemos que las aves en nuestra región emigran en octubre y en mayo, usted lo comentaba. ¿Cuáles son las diferencias entre la emigración otoñal y la que se efectúa en la primavera? Bien, en la migración otoñal, las aves después del periodo reproductivo que realizan en Norteamérica se preparan, como expliqué anteriormente, para la migración. Y en esto comienza la migración otoñal, que aproximadamente es posible que, aunque sea verano todavía, algunas comienzan a llegar en julio, en agosto. El pico mayor, o sea, en septiembre, incrementa la migración, pero es en octubre donde se da el pico mayor. Y es un espectáculo increíble. Sencillamente ver eso en la naturaleza es fascinante. Y ahora, hace unos días nada más, salió en las redes sociales, porque uno de los seguimientos que se hace en la migración de las aves es por imágenes satelitales. Y ahora, hace poco, hace 2 noches nada más, pudieron captar con estas imágenes que en esa noche estaban volando, migrando en todo el territorio norteamericano alrededor de 1,25 billones de aves a la misma vez, lo cual es espectacular. Y eso da la medida de las importancias que tiene, que cómo ellas utilizan ese momento para migrar y cómo ellas se trasladan de territorios, incluso en Canadá, el norte de Estados Unidos, hasta el trópico. En caso de, por eso es que el segundo sábado de octubre, como hoy, se conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias. En caso de la migración primaveral, porque después que ellas llegan aquí, se pasan un tiempo, muchas de ellas, hasta marzo, abril. Y entonces comienza la preparación para la migración primaveral, que es la que hacen que ellas vuelvan a sus cuarteles de reproducción, para llamarle de alguna forma. Y entonces también hacen lo mismo, se alimentan, etc. Y es mayo, segundo sábado de mayo, que se considera otro Día Mundial de las Aves Migratorias. Y la diferencia es esa, o sea, después de la reproducción y después antes de la reproducción en Norteamérica. Profesor, usted habla fascinado de su profesión y quisiéramos desde aquí preguntarle, para aquellos interesados en profesionalizarse en el tema, ¿cómo es que pueden acceder a la especialidad de ornitología en nuestro país? Bueno, realmente en todas las universidades nuestras existen escuelas o facultades de biología y ahí se forman los licenciados en ciencia biológica. También en pedagógico, el Instituto Superior Pedagógico también forma biólogos, pero más bien dedicado a la enseñanza. Ahora bien, como tal, actualmente no existen especialidades en ornitología dentro de la carrera. Lo que se forman posteriores, o sea, concursos de posgrado, que ellos solicitan, que se matriculan, y de esta forma se van formando, no solamente en ornitología, en la sistemática, sino también aspectos de la ecología, métodos de investigación. Hay muchos, incluso libros ya publicados, sobre cómo desarrollar estas técnicas, por ejemplo, de captura y anillamiento de las aves, los conteos de las aves, cómo realizar, y todo eso se hace en cursos de posgrado que se forman los biólogos y los ornitólogos futuros. Hablando de libros, usted nos trae algunos libros que me dijo que quería mostrar acá en nuestra revista. Sí, porque una de las cosas que hemos tratado de contribuir durante muchos años es precisamente a la promoción de la ornitología cubana y del conocimiento sobre las aves cubanas. Y entonces hay muchos de estos libros, se pueden incluso obtener en repositorios o en Google de una forma gratuita. Por ejemplo, el repositorio del Instituto de Geografía Tropical actualmente tiene todos estos materiales y revistas, publicaciones seriadas nuestras que hemos publicado y que ellos han puesto en repositorio para que cualquier persona acceda a ellos. He traído algunos, ¿no? Hay muchos, incluso no míos solamente, sino de otros colegas. Por ejemplo, está este de Aves de Cuba, que es un, digamos, científico educativo, porque tiene acceso, o sea, le permite estudiar cualquier persona de un nivel medio, puede aprender de esto. El libro rojo de Vertebrados de Cuba, que es un libro que hicimos en el 2012, porque ahí están todas las especies amenazadas en Cuba. Y incluye 32 especies de aves en general que están amenazadas.
Y ahora estamos precisamente por un proyecto nuevo, desarrollando los nuevos libros rojos. Y este libro, que es un libro que hicimos en el 2020, que está relacionado con esto que hablábamos anteriormente, el problema de las capturas ilegales de las aves. Sencillamente, las aves silvestres más capturadas en Cuba y una guía de identificación. Aquí explica todas las aves que están siendo capturadas, los problemas que están ocasionando y la legislación que las protege. Entonces esto también puede adquirirse también de forma digital, porque bueno, actualmente, no solamente en Cuba, en el mundo entero, imprimir libros cuesta caro. Y entonces lo hemos hecho de forma digital, para que sea asequible a todo el mundo. Incluso estos libros impresos fueron distribuidos en su momento a áreas protegidas, al Cuerpo de Guardabosques de Cuba, a la Aduana General de la República, a universidades y centros docentes general, y centros de investigación o de medio ambiente. Y esto le ha permitido a ellos incluso tomar medidas para la conservación de las especies. Muchas áreas protegidas utilizan estas herramientas para poder establecer manejos en las áreas y poder proteger las aves. Profesor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que usted podría brindarnos para que los que hoy nos ven a través de la pantalla aprendan más del tema y cuiden con mayor ahínco a las aves migratorias que pasan varias temporadas en nuestro territorio? Bueno, ante todo, yo creo que pueden buscar información de este tipo, que está asequible, ya le digo, pero además yo lo que les recomendaría a nuestro pueblo es que protejan nuestras aves. Porque si bien a veces consideramos, por ejemplo, la cultura, como explicaba la persona que estuvo hablando sobre la sinfónica, y la tenemos como patrimonio, la biodiversidad es patrimonio de nuestra nación. Y hay veces que no tenemos conciencia de la importancia que tiene, por lo que expliqué anteriormente, y sencillamente llevamos a cabo actos que son más bien un poco egocentristas, porque no estamos pensando en el futuro, estamos haciendo actos que no nos, o sea, que está afectando nuestra biodiversidad. Y yo los convoco a que no permitan las capturas, que no incentiven el comercio, porque esto está ocasionando daños muy serios a nuestro país. Y que si tenemos miedo al cambio climático, si tenemos nuestros problemas de dificultades con las alteraciones que nosotros mismos hacemos en la naturaleza, esto está causando daños que pueden ser irreversibles. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos esta mañana. Ojalá hayamos despertado el interés por este asunto en nuestros televidentes con el objetivo de que aporten en el cuidado de aves tan bellas y útiles en el ciclo propio de la naturaleza. Conversábamos con el doctor en ciencia biológica, ornitólogo e investigador del Instituto de Ecología y Sistemática, además de ser presidente del Consejo Científico, Irán González Alonso. Reiterados para usted las gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un placer. Muy buenos días. Seguimos con más en nuestro primer informativo del Canal Cubano de Noticias.